Aquí está conmigo Rodrigo Pacheco. Rodrigo, buenos días. Buenos días, Pascal, con mucho gusto de saludarte. Y está con nosotros esta mañana, me da mucho gusto, David Kaplan. Él es economista en el Banco Interamericano de Desarrollo, especialista obviamente en temas laborales, y ayer que se dieron a conocer los datos del Instituto Mexicano del Seguro Social y cuántos empleos formales se eliminaron en el mes de abril. 555,000. 555,000, una cifra que no tiene referencia desde que esté en registro. David, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por tomar la llamada. Nada, gracias por la invitación. Buenos días. ¿Cuál es tu comentario? Sobre todo porque, bueno, ayer veía tus tweets y realmente no hay un punto de referencia, digamos, en cuanto a la erosión del empleo formal en México como lo que vimos en abril. Sí, efectivamente, el mes de abril de este año, en cuanto a la reducción del número de empleos formales, no tiene precedentes. Y bueno, también en términos porcentuales, fue una reducción de 2.7%. Y básicamente es una cifra mayor que la reducción porcentual de cualquier mes. Dicho lo anterior, durante la crisis de 95 vimos varios meses consecutivos con reducciones no de 2.7% como en abril de este año, pero de 1.9%, 2%. Entonces, mi comentario es, abril de este año fue el peor mes para el empleo formal, y eso incluye la crisis de 95, la crisis de 2009, pero sí hemos visto otras crisis de empleo de magnitud importante y todavía no llegamos a las cifras de las crisis anteriores en cuanto a la pérdida total de empleos formales. Y bueno, la pregunta es hasta dónde vamos a llegar antes de empezar la recuperación. Por supuesto. Y en ese contexto preguntarte por la velocidad, que es otro de los asuntos, y algo que ayer incluso te lo comentaba ahí a través de redes sociales, es que me llamó la atención que entre el 13 de marzo y el 6 de abril se eliminó por día hábil, estamos hablando de más de 25,000 puestos de trabajo, y luego entre el 7 de abril y el 30 de abril parece que el ritmo se redujo casi a la mitad, por ahí de los 12,000. ¿Cómo se comporta normalmente, digamos, cuando empieza una crisis, o si tomamos en cuenta 2009 o 1995? ¿Es normal, consistente este tipo de comportamiento? Bueno, normalmente la reducción de empleo es mucho más gradual. Sin embargo, toda la evidencia sugiere que esta crisis es diferente. Todavía recuerdo hace 4 o 5 semanas cuando empezamos a ver los reportes de las solicitudes de seguros de empleo en Estados Unidos. Digamos, parecía que la crisis literalmente tenía fecha, digamos, con una semana exacta en que las solicitudes se dispararon. Entonces, mi comentario ahí, no solamente en México, sino en todo el mundo, esta crisis tuvo un impacto inmediato y dramático en el empleo, y eso aquí en México y en otros países. Y efectivamente el hecho de que parece que las reducciones de empleo parecen seguir, pero a menor ritmo. Eso me da cierta esperanza de que el mes de mayo puede ser no tan malo como el mes de abril. Es decir, no estamos, o no se está previendo un escenario como el de Estados Unidos, David. Bueno, lo de Estados Unidos fue una reducción dramática. El hecho de que el ritmo de los despidos parece que se está desacelerando, por ahora nos da cierta esperanza, por lo menos, de que el mes de mayo, yo creo que nos toca otra reducción de empleo, pero tal vez de menor magnitud que en el mes de abril, y con suerte en unos meses la recuperación puede empezar. Para decir la verdad, mi mayor miedo no es tanto cuántos empleos vamos a perder en los próximos meses. Mi mayor preocupación es que algo puede ocurrir como ocurrió en el año 2009, que 8 años después la tasa de desempleo seguía siendo alta, la tasa de subocupación. Entonces, digamos, además de estos efectos inmediatos, mi mayor preocupación es que el mercado laboral puede tardar años en recuperarse de estos problemas.
Y eso te quiero preguntar, ¿cómo se dio en términos de patrones, es decir, de empresas registradas? Porque ese es otro asunto, ¿no? A lo mejor si una empresa hace un recorte ahora, pensemos en el sector turístico, sobre todo por los estados que tuvieron las peores caídas, a lo mejor es relativamente rápido, digamos que esos puestos de trabajo se vuelvan a regenerar una vez que se reactive esas actividades, pensando en el turismo. Pero cuando cierra una empresa, supongo que el tema es más complicado. Cuando comparas con otras crisis, David, ¿cómo entender esta parte de la regeneración de empleos cuando empiece un proceso de crecimiento económico? Sí, y yo destacaría lo que sucedió después de la crisis de 2009. Y bueno, cuando la economía empezó a recuperarse y viendo los datos del Seguro Social, lo que veíamos es que la tasa de contratación seguía siendo baja 8 o 9 años después. ¿Y qué es lo que implica? Que las personas, en mi opinión, las personas que no son despedidas tampoco sueltan sus trabajos, casi nadie renuncia. Y las empresas por años después siguen con muy pocas contrataciones. ¿Por qué menciono todo esto? Porque si uno si uno es joven entrando al mercado laboral en estos tiempos, es previsible no solamente que sea difícil conseguir un empleo formal hoy y en un mes, sino es probable que sea difícil para estos jóvenes entrar al mercado laboral formal en un periodo de varios años. Entonces, desafortunadamente, la reacción negativa del mercado laboral parece ser rápida y la recuperación parece ser más lenta. David, ¿qué tanto se puede determinar qué porcentaje de estos empleos perdidos tienen que ver directamente con la suspensión de actividades por la pandemia o qué tanto tienen que ver con la desaceleración, la contracción que venía experimentando la economía mexicana? Bueno, la gran mayoría por esta crisis, digamos, es cierto que aproximadamente desde mayo de 2018 se empezó a observar una desaceleración del crecimiento del empleo con IMSS, pero todavía había crecimiento. Digamos, el número de empleos con IMSS aumentaba, aunque en menor ritmo que hace unos años. Pero ahora estamos hablando de pérdidas de empleo de más de 500,000. Sí. La gran mayoría de lo que estamos viendo ahora se debe a la crisis, pero es cierto que el empleo formal tampoco tenía un buen crecimiento antes de estos problemas. Nos queda muy poquito tiempo, pero no quiero dejar de preguntarte esto. ¿Eran interesantes desde tu punto de vista, relevantes las propuestas que hizo el Consejo Coordinador Empresarial para tratar de mantener el empleo? Sí, en términos generales, creo que buscar mantener el empleo desde distintas maneras, no reducir o eliminar temporalmente las cuotas del IMSS, por ejemplo, o un subsidio al salario con el acuerdo de que las empresas van a mantener el empleo. Creo que ayuda a las personas a mantener sus empleos y creo que ayuda a que la economía pueda recuperarse más rápidamente después. Tenemos que dejarlo ahí, David. Te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros. No, gracias a ustedes. Gracias. Bueno, ahí tienen a David Kaplan, muy relevantes sus puntos de vista sobre Sí, realmente muy información que se dio interesante ayer. y habrá mucho que comentar al respecto, querido Pascal. Gracias, Rodrigo.